Buenas noches, Edward, Erika, Juan David, Linda, Melanie, Nancy, Oscar, Valerie. ¿Me escuchan? Noches, profe. Buenas noches, profe. Sí, señor. Bueno, bienvenidos a esta nueva sesión. Bienvenidos todos a esta nueva sesión de legislación empresarial de su programa académico de tecnología empresarial. ¿Cómo han estado? Bien, gracias a Dios. Bueno, me alegro, me alegro. Eh, el día de hoy vamos a revisar varios aspectos que hemos venido tratando. Eh, a ver, recuerdo. Ok, permítanme. Listo. Quiero mirar a ver, para empezar a compartirles pantalla, mencionarles que he estado revisando a ver si en el transcurso de esta semana, a más tardar, me pongo al día con la entrega de sus productos. Sé que el día de hoy tienen que entregar el producto número 3, el de los casos laborales. No sé si han tenido dificultad para realizar la liquidación que se señaló en este producto, la liquidación que está señalada en la descripción de este producto. Habíamos señalado en la tutoría pasada que cuando ustedes fueran a abrir este producto les iban a aparecer tres casos. Yo les dije, por favor, desarrollen el caso número 2. El caso número 2. Indicamos en la anterior tutoría, en la grabación de la anterior tutoría, quedó las fórmulas que se aplican para la liquidación de las prestaciones sociales, ¿sí? En aspectos laborales, que es algo de lo que le estamos aquí preguntando, qué clase de derechos, realizar la liquidación de las prestaciones sociales, el tema del despido sin justa causa, qué pasaría, hay que entrar a analizarlo, y por aquí les dejamos unos links, creo que es que el segundo que estamos aquí no lo van a encontrar porque ya cambió. Ya cambió, digamos que la norma, la página no ha actualizado este link, pero el primero sí está vigente para que ustedes por favor lo puedan revisar y puedan desarrollar ese producto. Esa era la idea, porque hasta el día de hoy a medianoche tienen para entregar ese producto y veo que solo han entregado tres personas. Entonces no sé si se les presentó alguna dificultad. Les indiqué en su momento, en la tutoría pasada, que debían tener en cuenta este aspecto de derechos del trabajador, este link que les dejé aquí, el tema de prestaciones sociales, también se les dejó un link, la indemnización por despidos sin justa causa, también se les dejó aquí, y el tema de jornada máxima legal de trabajo, también se les dejó acá. Ahora, les había indicado que les iba a dejar una calculadora, voy a, voy a mostrarles cómo se busca, por favor. Calculadora, prestaciones sociales, yo normalmente le coloco gerencia para que me saque esa calculadora de esa página, me va a arrojar a este primer resultado, a esta página de gerencia.com, que me parece muy fácil de utilizar y muy intuitiva. Simplemente le doy clic aquí al primer resultado y aquí vamos a diligenciar estos aspectos de aquí hacia abajo. Primero el salario, si la persona, ojo con el tema del auxilio de transporte, si la persona gana o no gana auxilio de transporte, revisar ese tema. En los días trabajados, cuántos días trabajó para poder liquidar las cesantías, para liquidar los intereses a las cesantías, la prima de servicios y las vacaciones. Y simplemente le dan clic aquí abajo en calcular. Es decir, para realizar esa liquidación deben tener en cuenta fecha inicial y fecha final en que se termina la relación laboral. No es muy difícil, además aquí en la parte inferior de la página les indica cómo deben diligenciarla, ¿sí? Cómo deben liquidar estas prestaciones sociales y la forma, ¿sí? En que se utiliza la calculadora. Ya les había indicado anteriormente, repito, que aquí en su curso les había dejado un link para que ustedes leyeran.
el de prestaciones sociales. Además que en la tutoría pasada vimos algo así muy rápido y les dejé las fórmulas también. Voy a mostrarles en la grabación de la tutoría que se encuentra por aquí, la grabación de la tutoría número 4. No sé si alguien no asistió, pero los que asistieron se dieron cuenta. Buenas noches a todos. Voy a buscar por aquí Bienvenidos al a esta nueva final. sesión. Aquí, La prima de servicios, ¿cómo se le... aquí cerca al final les dejé las fórmulas. Aquí les dejé las fórmulas para que ustedes se guiaran de cómo liquidar. Únicamente hay que tener en cuenta que los días trabajados, teniendo el salario y los días trabajados, podemos liquidar esas prestaciones sociales y tener en cuenta varias situaciones. Yo les dije que el auxilio de transporte, no recuerdo si la tutoría, alguien que me recuerde si la tutoría pasada lo hablamos, las características del auxilio de transporte. Profe, que yo recuerde, no nos dijo nada. Bueno, No, profe, yo también no recuerdo. bueno, espera un momentico, miramos aquí un tema muy rápido del tema del auxilio de transporte. El tema del auxilio de transporte o tiene unas connotaciones específicas que se le cancelan a ciertos trabajadores, no a todos. Solo a unos trabajadores tienen derecho al tema de auxilio de transporte. Ya les muestro. Auxilio de transporte. Aquí les voy a mostrar rápidamente para que tengamos en cuenta. Las características son un reconocimiento realizado a los trabajadores para su desplazamiento desde sus hogares hasta el sitio de trabajo. Desde sus hogares hasta el sitio de trabajo. ¿Cuáles son los requisitos para poder ganar el auxilio de transporte? Tener contrato laboral vigente. Un contrato laboral. Las personas que tienen derecho al auxilio de transporte no deben devengar, no deben ganar más de 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Eso significa eso, salarios mínimos mensuales legales vigentes. Si ganas más de 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes, pues no vas a tener derecho a ganar el auxilio de transporte. Tienes que ganar hasta 2 salarios mínimos. No recibir transporte hasta el sitio de trabajo por parte del empleador. En algunas empresas crean rutas y la empresa se encarga de pagar esas rutas y le da el transporte a los trabajadores. Entonces ahí no hay lugar al pago del auxilio de transporte. Pero si a ti te toca llegar por tus propios medios a tu trabajo, entonces ahí en ese caso sí operaría el pago del auxilio de transporte. Estar residenciado a más de 1.000 metros o 1 kilómetro de la empresa. Esto es muy importante, esto fue reglamentado a través de un decreto. Sin embargo, debo decirles e indicarles que esto también se tiene en cuenta, este tema de la residencia, de estar residenciado a más de 1.000 metros o 1 kilómetro de la empresa, pero se tiene en cuenta en el momento del pago, por ejemplo, de las empleadas domésticas, se debe tener en cuenta por varias razones. Primero, ya haya dicho jurisprudencialmente la Corte Constitucional que ese pago, aún así, cuando la empleada doméstica reside dentro de la vivienda, tiene derecho al pago del auxilio de transporte, porque pues cuando sea su tiempo de descanso, se puede retirar y necesita desplazarse. Entonces, tengan en cuenta esto. De hecho, aquí, va a salirme acá, Profe, qué pena. ¿sí? Tengo una duda con eso. La verdad, pues yo no lo metí porque no sé dónde leí yo que las empleadas domésticas, y en el caso del caso de ese que nos compete, era empleada externa, bueno, sí se supone que recibe auxilio de transporte, pero pues tenía entendido yo que cuando vivía o trabajaba interna en la casa pues, de los patrones no tenía que recibir auxilio de transporte. Lo que le Básicamente, entiendo, lo que me está explicando es que, o sea, salió una nueva reglamentación que sí tiene que recibir. no, la nueva reglamentación está establecida. Acuérdense que yo les dejé dos, porque hay dos situaciones que se presentaron. Se me perdió este cosito acá. Hay dos situaciones que se presentaron aquí específicamente, pero yo les dejé dos videos aquí de manera específica de la reforma de la ley 2466 del 2025, ¿sí? Y les dejé aquí un ABC de la reforma laboral de la ley 2466 del 2025. Entonces, es importante que ustedes investiguen ese tema, revisen si aplica o no aplica. Es que en eso se basa el trabajo. Tienen que revisar la norma actual. Yo les estoy diciendo que jurisprudencialmente se ha dicho, pero hubo una reforma laboral. Hubo una reforma laboral. Revisen el tema. No es muy difícil. Únicamente tienen que revisar
o los videos o en su defecto la ley. Ahora bien, ¿por qué les hablo del auxilio de transporte? Porque es que el auxilio de transporte se tiene en cuenta para la liquidación de unas situaciones, de unas prestaciones. Me explico y ya paso a resolverte tu pregunta de manera concreta. Para efecto de liquidación de prestaciones sociales, solo para cesantías, intereses a las cesantías y prima de servicios. Solo para esos efectos se tiene en cuenta el auxilio de transporte. Es decir, tienes que sumar el salario mínimo, 1.423.500, más los 200.000 pesos del auxilio de transporte, y con esa sumatoria quedaría 1.623.500 pesos, liquidarías las cesantías, los intereses a las cesantías y la prima de servicios. ¿Por qué no se tiene en cuenta, por ejemplo, para las vacaciones? Pues porque en las vacaciones no te estás desplazando para el trabajo. Entonces, por eso no se tiene en cuenta. No se tiene en cuenta, y aquí abajo lo digo, no se tiene en cuenta para liquidar vacaciones. Y no se tiene en cuenta para liquidar aportes a seguridad social. No se tiene en cuenta para liquidar aportes de seguridad social. ¿Por qué? Porque entraría en un detrimento para los ingresos del trabajador. ¿Sí? Pero entonces, hasta ahí. Ahora, en relación con que si se le paga a las internas o no se les paga a las internas. Resulta que esa ley 2466, no sé si ustedes ya revisaron este artículo, el ABC de la reforma laboral de la ley 2466 del 2025. No sé si lo revisaron o no, porque aquí hablan algo frente al tema. No sé si ustedes investigaron, googlearon algo sobre la ley 2466 del 2025 en relación con ese tema. Yo les dije que tenían que tener en cuenta todo eso para desarrollar ese producto, el producto número 3. ¿Recuerdan la clase pasada que yo les señalé específicamente ese tema? No sé, alguien que quiera participar. Profe, pues en este caso nosotros nos basamos mucho fue en la cartilla que usted dejó ahí. Sí. Como el caso pues tenía que ver mucho con la empleada doméstica, pues nos basamos mucho en esa cartilla. De pronto sí confundimos de pronto o no leímos más bien ese artículo que se está diciendo específicamente que habla de del auxilio de transporte. Por eso teníamos la duda también con mi esposa porque pues no teníamos claro, aunque en este caso pues no daba porque sí era una empleada externa y sí daba lugar a auxilio de transporte. Bueno, gracias por tu comentario, Oscar. No sé, alguien si tuvo alguna otra dificultad frente a ese tema. ¿Nadie? Profe, pues hasta la verdad, hasta ahorita lo estoy desarrollando. Bueno. La idea es ir solucionando las preguntas que ustedes tengan, ¿sí? Las preguntas que ustedes tengan. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, O sea, estoy confundida en algo. Pues normalmente, pues no hemos subido el trabajo, ¿no? Pero lo que hemos estado investigando, pues tenía entendido que, digamos, si la empleada era interna, no se le pagaba el auxilio, ya que esto pues aplica para trabajadores en el momento que deben desplazarse del lugar del trabajo hacia su casa. Entonces, esto que yo leí, ese subsidio sigue como reservado únicamente para esas personas que se desplazan de su vivienda hasta su lugar de trabajo como tal. sí, o sea, básicamente es eso, pero es que hay una modificación que se realizó. O sea, yo quiero es que se llegue Qué allá. pena, profe, ¿me recuerda la ley nuevamente? La ley 2466 del 2025.
Profe, una pregunta. Sí, Referente al caso que nosotros debemos desarrollar en ese producto, dice que la empleada es externa. Sí, espérame, acá tengo es una empleada doméstica externa. gracias. Muy bien. Entonces, ojo con lo que estamos analizando. Ojo con lo que estamos analizando. Externas, ¿sí? Porque es que es de ese tipo de cosas, de ese tipo de minucias es donde deviene realizar bien o no realizar bien el trabajo. Ahora, para resolverles la inquietud, ¿qué pasó? A ver, en el tema del auxilio de transporte, si bien las empleadas, en un principio las empleadas de servicio doméstico que trabajan de manera interna, interna, ¿sí? Al interior de la vivienda como tal, no necesitan desplazarse porque están realizando la labor de manera interna. No hay lugar al pago del auxilio de transporte como tal, por la lógica del desplazamiento y como yo lo venía señalando acá, el tema del desplazamiento y de la residencia a más de un kilómetro, por eso les dije, a más de un kilómetro de la vivienda de donde se encuentre la empresa, donde encuentre trabajando. En el caso de la empleada doméstica, pues que trabaja de manera interna, pues no tiene que desplazarse. Sin embargo, jurisprudencialmente en algunas oportunidades se ha reconocido, en algunas, ¿sí? En algunas se ha reconocido, pero en principio no se reconoce. Ahora bien, si bien es cierto, en algunas situaciones específicas se reconocen de manera general, hay que tener cuidado con reconocer si la empleada de servicio doméstico es externa o interna, si trabaja por días, si trabaja por horas, porque es que en ocasiones la gente confunde que una trabajadora del servicio doméstico es interna cuando dice, no, trabaja, viene por la mañana y se va por la tarde, ¿sí? O viene y se queda 2 días o 3 días y los otros días solo, digamos, trabaja lunes y martes. El lunes se queda todo el día en la noche y trabaja todo el día el martes, se va y el miércoles, jueves y viernes trabaja solo mediodía. Eso sería, digamos que una cosa mixta. Entonces, como es tan diferencial ese tema, entonces hay que tener cuidado si es externa, interna, si se ha venido reconociendo o no y lo que ha señalado la ley, inclusive lo que ha señalado la nueva ley 2466 del 2025. Lo que yo quiero o quería frente a este tema específico de ustedes con este trabajo es que ustedes investiguen el tema. Yo les di digamos que los insumos para eso. No significa que si no lo vayan a tomar a mal, pero no significa entonces que si no realizaron el trabajo, no es que yo la tomé como si fuera una empleada interna. No leí el tema, aquí no leí porque aquí la palabrita que está aquí bien reseñada y veo que como todavía no están realizando muchos o están todavía realizando el trabajo, esa es la palabrita, digamos, a tener en cuenta y tener claro, sobre todo, que si se liquida el auxilio de transporte, se liquida, ya les indiqué, o con auxilio de transporte para la liquidación de cesantías, intereses a las cesantías y prima de servicios, no para las vacaciones, no para vacaciones. De allí que hay que tener especial cuidado si es interna o externa. Primero, segundo, si trabaja por días, si trabaja solo en las mañanas, si trabaja solo por horas, esas son las situaciones que hay que tener en cuenta. Y miren ustedes que aquí les estaba señalando un horario, unos días, una situación de cómo venía, cómo desempeñaba el trabajo la trabajadora del servicio doméstico, que es muy frecuente, y sobre todo en este aspecto, en el numeral B, que realizar la liquidación de las prestaciones sociales a corte 18 de diciembre del presente año, ¿cierto? Entonces, deben tener en cuenta para realizar esa liquidación siempre el día de inicio y el día final, o sea, los dos extremos, fecha de inicio y fecha final. Cuenten días. Entonces ustedes van, googleen un poquito y colocan una calculadora de días que les cuente cuántos días hay desde el 18 de enero hasta el 18 de diciembre. Y de acuerdo a los días laborados, se van a la calculadora de prestaciones sociales. Hay muchísimas realmente, hay muchísimas. Si ustedes, por ejemplo, colocan calculadora, eh,
calculadora de prestaciones sociales Colombia, pues les va a salir muchas, inclusive aquí la primera que les sale, colocándose solo así, les va a salir la de Ministerio del Trabajo. Vamos a abrirla para poder darles a ustedes pues una guía. Y aquí les dice todas las instrucciones, ¿sí? Entonces, aquí les está diciendo si es por tiempo completo, si es por días, qué es lo que tiene que liquidar, el ingreso mensual, si tiene derecho al auxilio de transporte, les indica cuándo tienen, cuándo no tienen derecho, los riesgos, en fin. Y aquí les saca la liquidación para el empleado, la liquidación para el empleador, y cuando hay trabajo suplementario, y por eso ya es de horas extras. Entonces, liquidación para empleado, liquidación para el empleador y el trabajo suplementario. Entonces, es cuestión, ustedes lo que tienen que realizar es investigación. De eso se trata, que ustedes con las herramientas que en esta era digital contamos, pues ustedes realicen el trabajo. No es complicado, le repito, porque no es complicado, pero sí es menester que lo deben realizar, ¿no? No sé si alguien tenga otra pregunta frente al tema para poder continuar si empezamos a abordar algo de impuestos, que es el producto que normalmente más se les dificulta a los estudiantes. Frente a este producto, no sé si tengan ustedes más preguntas. Al producto 3. Sí, profe, yo tengo una pregunta. Sí, Qué pena, profe. ¿Me escucha bien ahí? sí, señora, tranquila. En el punto de, de ese, de ese producto, nos habla de qué clase de derechos amparan a esta emprendedora, perdón, a esta empleada. Sí. Ok, recuerden ustedes que nosotros vimos unos derechos mínimos irrenunciables. ¿Recuerdan cuando vimos el artículo 53 constitucional? Que por aquí lo vimos. A ver. El artículo 53 constitucional habla sobre unos derechos mínimos irrenunciables. Aquí está, siempre lo coloco en amarillo para que no se les olvide. Y por aquí yo les había indicado que cuando hable de derechos mínimos irrenunciables, a ver dónde tengo. Aquí siempre vamos a hablarle de los derechos laborales económicos, de los derechos laborales económicos de los trabajadores. ¿Cuáles son los derechos laborales económicos de los trabajadores? Ay, a ver, no tengo esto acá. Alguien que me recuerde, por favor, los derechos laborales económicos de los trabajadores. ¿Quién se acuerda? Profe, lo que es el salario mínimo legal vigente justo, las prestaciones sociales, lo que son prima de servicios, cesantías, intereses, las vacaciones remuneradas, auxilio de transporte y recargos o horas extras también. O indemnización también si lo vemos en el caso de despido injustificado y la seguridad social. Muy bien, Erika, muy bien. Exactamente. Los derechos laborales económicos, yo les había señalado, siempre van a tener los trabajadores derecho al salario, a las prestaciones sociales, ¿cierto? Cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones, prima de servicio, dotación y a la seguridad social. Y a la seguridad social. Esos son los derechos irrenunciables, los derechos mínimos laborales, los derechos laborales económicos de los trabajadores, de los derechos irrenunciables a los que no pueden renunciar así quiera. Y también les dije que hay unos que se pueden transigir, conciliar, acordar, arreglar, que son los derechos, perdón, las indemnizaciones, discúlpenme, las indemnizaciones, como lo señaló Erika. Entonces, ese tema del producto número 3 aquí cuando les preguntamos especificar la clase de derechos laborales que amparan a esta trabajadora, pues hablen sobre los derechos laborales económicos. Dígame por qué tendría derecho a qué, por qué sí, por qué no, si tiene derecho a una indemnización, por qué sí, por qué no. Tengan en cuenta cómo fue vinculada. Recuerden que ustedes previamente hicieron un producto llamado tipos de contrato. Tipos de contrato. Tengan en cuenta cómo está contratada ella, cómo está contratada Viviana Gutiérrez. Ahí está todo. Entonces, eso es lo que tienen que tener en cuenta. Recuerden que yo les dije que cuando se habla de un contrato verbal, siempre hablamos de un contrato a término
Siempre que hablamos de un contrato a término verbal, estamos hablando de un contrato a término Indefinido. 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 No, pero es que yo la contraté solo por 6 meses. No. El código sustantivo del trabajo es claro. Cuando se trate o cuando no se establezca el término, ¿sí? Del contrato, se entiende que es a término indefinido. Y todo contrato verbal se entiende que es a término indefinido. Indefinido, por favor. Entonces tengan en cuenta digamos, esos tips que les estoy dando, porque en la medida en que ustedes van leyendo, el profe nos explicó esto. Cada palabrita de ese caso tiene una connotación. Entonces es cuestión de leer, analizar e ir resolviendo con lo que ya hemos aprendido y con lo que ustedes tenían que investigar. Porque aquí, repito, les he indicado todo. Aquí. Y en las tutorías que ya vimos, tanto en la 3 como en la 4 realmente hemos visto que la gran mayoría, el 90% de la carga laboral, de la carga laboral. Digamos que de los aspectos básicos que ustedes mínimamente deben conocer. ¿Listo? Bueno, vamos a hablar ahora un poquito sobre el producto número 4, el informe en CIPAS. Este es para dentro de hoy en 15 días. De hoy en 15 días. ¿Por qué 15 días? Porque normalmente se les dificulta un poquito a los estudiantes realizar este producto. Porque todo lo que tenga que ver con aspectos tributarios, pues, hombre, es un poquito, digamos que técnico y se les torna un poquito tedioso a los estudiantes eh, asumirlo, pero no es que sea difícil de entender. Hay que tener en cuenta o tener claridad de los tipos de impuestos que hay, ¿cierto? Una vez tengamos en cuenta la diferenciación, ya vamos a saber qué es lo que tenemos que aplicar. Miremos este producto, la descripción, para poder explicarles qué es lo que hay que hacer. Aquí, en este producto, en el primer punto, les digo que, oiga, descarguen este archivo de impuestos en Colombia. Es un archivo, yo lo voy a abrir acá, permítame. Es un archivo en formato Word. Ay, a ver, ¿dónde lo tengo? Espera un momentico, más bien comparto pantalla total. Permítame un segundo para que ustedes vean. Ok, es un archivo en formato Word, en donde se les explica de manera resumida, los tipos de impuestos que pueden aplicarse en Colombia, de manera general, no específica, de manera general. Renta y ganancia ocasional, retención en la fuente, impuesto de la renta para la equidad CREE, ¿sí? Impuesto al valor agregado IVA, ¿sí? El impuesto al consumo, el hipoconsumo, el impuesto a las transacciones financieras, famoso 4 por mil, que es a todas luces antitécnico, pero todavía lo estamos aplicando, el impuesto de industria en comercio, el impuesto predial, el impuesto de vehículos. Esos son los más comunes que se aplican en las empresas, digamos que en el día a día de los emprendedores que como ustedes, muy seguramente, o en desempeño de una función administrativa, tienen que tener observancia para efectos de tener en cuenta sus costos y sus gastos para poder tener una rentabilidad, bien sea en la venta de un producto o en la prestación de un servicio. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque resulta que es que los estudiantes, cuando normalmente empiezan a hacer este producto y ustedes que en un momento dado van a realizar digamos que alguna exposición frente a algún tema de su modelo de negocio, entonces se les olvida, siempre tienen en cuenta el costo de la materia prima, siempre tienen en cuenta el costo de los trabajadores, de los empleados, pero casi nunca tienen en cuenta el tema de la carga impositiva, del tributo, del impuesto. Y es muy importante tener en cuenta qué impuestos aplican a mi negocio. ¿Sí? Porque no todos los impuestos aplican a tu negocio, porque si vendes un producto o si prestas un servicio, es totalmente diferente en uno u otro caso. ¿Listo? Por eso es importante este archivo. Es importante este archivo.
Lo otro que les señalamos, les señalo aquí en este producto, o la primera parte que deben realizar es una descripción de su empresa, del modelo de negocios que ustedes estén utilizando. Recuerden que este es en CIPAS, ¿no? Es en CIPAS. No, profe, pero es que mi grupo CIPAS no tiene modelo de negocio y yo sí. Pues utilicen el que ya está o pónganse de acuerdo las dos personas y verifiquen cuál de las dos está un poco más avanzado o tiene un poco más clara la idea de qué tipo de negocio es el que quieren implementar y una descripción de su empresa con nombre, NIT, hipotéticamente hablando, un domicilio, la clase de sociedad que van a realizar, capital y actividades. ¿Sí? Eso es lo primero. Lo segundo, revisar impuesto por impuesto y con base en lo señalado en el estatuto tributario, pues aquí se deja este apartado para que ustedes puedan revisar normativamente el estatuto tributario, pero es supremamente extenso, pero por eso les dejamos ese cuadrito que es mucho más sencillo, este archivo de impuestos en Colombia para que ustedes puedan analizar. Definirán cuáles sí y cuáles no de los impuestos señalados deberán asumir como empresa y si hace falta alguno lo incluirán en el formato y si sobra alguno lo excluirán en el formato. Entonces, ustedes primero deben decir a qué se dedica la empresa, qué va a hacer, realiza un producto, transforma materia prima y crea un producto o presta un servicio. A partir de allí, tienen que revisar en el estatuto tributario y a la información de este archivo de impuestos en Colombia, oiga, ¿ustedes qué impuestos les puede aplicar? Esa investigación tienen que hacerlo. Y después, el segundo paso es diligenciar el formato planeación tributaria, que lo hicieron unas compañeras de ustedes hace ya un par de añitos, pero que es un formato Excel muy sencillo, pero digamos que es esa, realiza la tarea de planificar cómo van a pagar esa tributación, cómo va a ser esa planificación tributaria que ustedes van a realizar, ¿sí? Es muy sencillo realmente el formato Excel, pero es poderosa herramienta para que ustedes puedan, lo que el nombre del archivo señala, planificar el pago de sus impuestos. Sobre todo saber, primero, tienen que saber cuáles aplican y segundo, planificar cuándo los tienen que pagar. Y aquí les dicen, señalarán frente a cada impuesto las fechas en que se deberán pagar los diferentes impuestos según el calendario tributario de la DIAN y el calendario tributario del municipio respectivo para los impuestos municipales. Recuerden que los impuestos son o nacionales, departamentales, municipales, dependiendo del tipo de impuesto. ¿Listo? Y subirán los dos archivos en el enlace del producto respectivo. Aquí se les deja nuevamente el archivo de impuestos en Colombia, planificación tributaria, ahí está el link. Y aquí un pequeño cuadro explicándoles nuevamente el tema de los impuestos, cuáles son los más comunes, los más comunes. Pero adicional a eso, dejé aquí este tema de Guía Legal Colombia 2020, Guía Legal Tributaria Colombia 2025, muy importante, y aquí están los dos archivos que hablamos, Impuestos Colombia y Planificación Tributaria, pero a este Guía Legal Colombia, Guía Legal Tributaria Colombia, es un documento muy poderoso en el cual ustedes pueden consultar, pues, cuáles son los tipos de impuestos que se aplican y cuándo, ¿sí? Les va a decir el impuesto a la renta, gravan a movimientos financieros, voy a agrandar un poquito. ¿Tienen que leérselo todo? No, pues no necesariamente, pero si quieren aprender, dirección, ¿qué es la de la DIAN? El impuesto al valor agregado de IVA, ¿qué es la tasa mínima de tributación? Todos esos son términos que definen acá. Entidades controladoras de comercio exterior, Corporación Orden Colombiana, Impuesto de Industria y Comercio, en fin. Aquí les va a empezar a señalar más o menos o hacer un resumen de cómo se aplican esos impuestos, ¿sí? Aquí les dice, la siguiente tabla presenta una visión general de los principales atributos del sistema colombiano. Los impuestos nacionales. Ya lo señalé, hay unos impuestos que son nacionales, otros departamentales, municipales, dependiendo de, ¿sí? Entonces, el impuesto sobre la renta y complementario de ganancias ocasionales. ¿Pero eso qué es, profe? Pues aquí les señala de manera resumida quiénes son las personas sujetas, cuándo se recauda, las tarifas diferenciales, ya si ustedes quieren estudiar más a profundidad y para saber qué tarifa les aplica a su tipo de modelo de negocio.
¿sí? Si es del sector financiero, si es del sector extractivo, sacan carbón, tienen una mina de carbón, la quieren legalizar. ¿Se puede? Claro, pero tienen que tener en cuenta el tema de los impuestos. Si es ecoturismo, si está diseñado para exportar su producto, ¿cierto? Y aquí les indica, por ejemplo, cuando hay dividendos de las empresas, ¿cierto? Tienen que investigar ganancias ocasionales, tasa de tributación. Bueno, y aquí hay unos convenios vigentes para evitar la doble imposición, etcétera, etcétera, etcétera. Impuesto al patrimonio, cuando se aplica, gravamen al movimiento financiero, cuando se aplica, impuesto al valor agregado, cuando se aplica, etcétera, etcétera. Ahí hacia abajo. Hay unos impuestos locales, también están aquí, por favor, para que los revisen. Y más abajo, después de esta tabla, empieza a desglosar de manera más minuciosa el, cada tipo de impuesto. Ahora, voy a hacer aquí en línea, voy a hacer de una vez para que ustedes, les voy a agregar otro archivo que tengo por acá. Se llama Guía Tributaria 2025. Esta es una guía tributaria que utilizan los contadores, pero explica muy bien el tema. No se embromen mucho en investigar que tienen que ser contadores. Ustedes no están estudiando para ser contadores, pero ahí sí explican específicamente la periodicidad del tipo de impuesto, cuándo hay que pagarlo, según el calendario tributario de la DIAN, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a dejarles ese archivo aquí debajo del de Guía Legal Tributaria Colombia. Ya lo cargo de una vez. Entonces, lo dejo como guía tributaria Alegra, porque es de la empresa Alegra 2025. Vamos aquí abajito y lo dejo aquí debajo del de guía legal tributaria. Les dejo, o sea, ahí ustedes encuentran absolutamente toda la información. Las situaciones aquí, en este archivo de guía legal tributaria, que es el que les acabo de mostrar, y este es el nuevo, que ya lo vamos a revisar rápidamente. De este año, lo que está, bueno, y debo hacer claridad, ¿no? Es lo que está vigente hasta hoy, ¿no? No está lo que acabaron de radicar en el Congreso de la República como otra reforma tributaria de este gobierno. ¿Sí han escuchado en noticias? Sí, Sí, señor. señor. Exactamente, hay otra reforma tributaria que quiere imponer, no, imponer no. Digamos que tramitar ante el Congreso de la República este gobierno para recoger cerca de 26 billones de pesos. Entonces va a modificar algunos aspectos tributarios específicos, pero es imponer más carga, no es que se vaya a inventar un impuesto nuevo. No, lo que va a imponer son los mismos impuestos, pero amplía la base gravable. Entonces, no sé si ustedes me entienden cuando hablo de base gravable. La base gravable es a quiénes les aplica ese impuesto, indistintamente del tipo de impuesto, ¿sí? A quiénes aplica, o a qué servicio, o a qué actividad. Esa es la base gravable. Tienen que revisar tanto en este archivo, no sé si en este lo estará, pero en el otro, en este Guía Legal Tributaria Colombia, no sé si está aquí sobre base gravable. Y si no, por favor, investiguen ustedes en el tema de qué es la base gravable, bueno, yo les dejé, a ver si lo tengo por acá, si yo les dejé, bueno, aquí mire, les digo, por favor, este libro, el libro que les dejé aquí, Fundamentos de Derecho Empresarial, es una excelentísima herramienta para ustedes. Les va a servir durante toda la carrera, toda su carrera, ¿sí? Entonces, este libro, vamos a abrirlo, está en la biblioteca de la UIS, la biblioteca virtual. Una vez yo lo abra, les va a salir así una nueva ventana. Y va a abrir. Nos vamos aquí a la derecha a tabla de contenido. Uy, ¿por qué es tan grande esto?
Uy, ¿qué pasó? No sé por qué no me aparece el contenido. A ver, aquí. Aquí está la tabla, en la página 5 está el contenido y ustedes se van a dar cuenta, por ejemplo, aquí al final del contenido, no me acuerdo qué unidad es, pero está todo el tema de los impuestos. A ver, ya les muestro. Aquí, en el capítulo 4 las empresas y los tributos. Hay una reseña histórica, hay unos conceptos básicos que ustedes deben investigar, apropiarse de esos conceptos sobre los tributos, qué es un tributo, una tasa, una contribución, ¿sí? Clasificación de los tributos, clasificación de los impuestos, clasificación de los impuestos por territorialidad, contribuyente, obligación tributaria. Eh, este tema también, derecho tributario procedimental, son 2 o 3 paginitas que son muy fáciles de entender porque son propias, son solo definiciones. Principios del sistema tributario, vocabulario tributario. Y aquí les habla algo sobre Impuestos Colombia, pero este libro es del año 2019. Entonces, entenderán ustedes que está un poquito desactualizado en algunos temas. Sin embargo, mire que los impuestos sí aplican, o sea, la clase de impuestos sí aplican aún hoy. ¿Cuáles? El impuesto a la renta, el impuesto a las ventas, el impuesto nacional al consumo, el de las bolsas plásticas, aún todavía hoy aplica. Este monotributo, por favor, ese fue derogado, ya no se aplica ese. Ahora se aplica el régimen simple, así se llama el régimen simple. Retención en la fuente, ¿sí? Aquí hay un tema de procedimiento tributario y tributos y globalización. Es un tema que ustedes pueden revisar en ese libro, ahí se pueden apoyar, van a encontrar muchísimo, muchísimo de donde se puedan tener los conceptos de manera clara. Lean los libros, por favor, que se les deja. Y lo que les digo, lean los dos archivitos, el que ya les señalé, el de Alegra, que está por acá, estaba mirando la introducción acá. Entonces, aquí nos señala aspectos muy importantes. Los indicadores más importantes del año 2025, por ejemplo, la VT, la unidad de valor tributario. Ojo, es muy importante. Ese término y ese valor es muy importante, por favor. Es muy importante porque tributariamente todo se calcula en VTs, ¿sí? En VTs, todo. Y para este año, una VT equivale a 49.799 pesos, casi 50.000. Entonces, por favor, muy importante que ustedes tengan en cuenta, claro, qué es eso. Aquí también les hace, por ejemplo, un resumen, ¿sí? Un resumen. Sanción mínima tributaria para el 2025. Si no pagas, si no declaras, si no realizas tu declaración tributaria acorde en los términos de ley, pues inicialmente te van a imponer una sanción de 498.000 pesos, vigente para este año, ¿no? Aquí les dice la declaración y pago bimestral del IVA, ¿cuándo aplica? Para ingresos brutos mayores o iguales de 4.329 millones de pesos al 31 de diciembre del 2024, es decir, a 92.000 VTs, ¿sí? Deben tener en cuenta todos estos, digamos que resúmenes, que son los que les van a indicar y les van a ayudar en su tabla. Es muy sencillo, lo que les digo es cuestión de concentrarse primero, sacar cuáles son los impuestos que aplican y segundo, debo hacer más o menos el resumen. Esta guía legal también tiene otras cosas muy importantes. ¿Por qué? Miren, tablas de retención en la fuente a título de impuestos nacionales. Retenciones que se aplicarán a personas naturales y jurídicas residentes. En este es el caso que aplicarían si ustedes son residentes en Colombia y su empresa está acá. Lean esta parte. No a las de entidades extranjeras y personas naturales no residentes. ¿Para qué investigan sobre ese tema si no les va a aplicar? ¿Sí? Entonces, ojo con eso. Retención en la fuente a título de renta y ganancia ocasional. ¿A quién le aplica? ¿Quiénes son los agentes de retención? Aquí les dicen. Otro, el impuesto al valor agregado IVA. Aquí hay unos cambios en los requisitos para las personas naturales que no son responsables del IVA. Contribuyentes en el régimen simple. ¿Cuándo operan como no responsables de IVA? ¿Sí? Investiguen, por favor, qué es el régimen simple, aunque aquí lo explican también, pero por favor tienen que investigarlo, revisen ese tema. Impuesto al patrimonio, a quién se debe declarar y pagar el impuesto al patrimonio.
cómo se determina el patrimonio líquido a 1 de enero del 2025, ¿sí? Entonces, mire, mira, aquí está el del régimen simple. Régimen simple de tributación. ¿Qué es el régimen simple de tributación? Miren, yo le doy clic y ahí nos va a sacar. El régimen simple de tributación simple previsto en el artículo 903 del Estatuto Tributario creado con la Ley 1943 del 2018 y reformado por la Ley 2010 del 2019 tiene el objetivo de reducir las cargas formales y sustanciales de las personas naturales y jurídicas, así como impulsar la formalidad y facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Entonces, ojo con esto. Mire, personas naturales y jurídicas que pueden pertenecer al régimen simple para el año grabable 2025. No es cualquier persona, no es cualquier persona o natural o jurídica, no. Debe tener unos requisitos. Aquí se los explican. Por eso les digo que es muy importante tener en cuenta estos documentos. ¿Preguntas hasta acá? Fácil, ¿no? Tienen que investigar un poquito el tema. Régimen simple. Eh, Aquí está todo lo del régimen simple. No, miren, el régimen, porque está el régimen simple y el régimen común. Pero para estar en régimen común tienes que tener un nivel de ventas bastante alto. Tienes que tener, bueno, tiene unas connotaciones. Investiguen, investiguen, investiguen. Ojo. Entonces, por favor, pero la gran mayoría de empresas en Colombia están aquí en el régimen simple de tributación, en el régimen simple. ¿Por qué? Porque, como les leí, es lo más sencillo de acogerse. Es más fácil, lo más fácil para declarar ante la DIAN las responsabilidades de las cuales vas a hacerte cargo como persona natural o como comerciante o como persona jurídica comerciante. ¿Sí? Entonces, bien sea en productos o en servicios. El impuesto sobre la renta y complementario del año grabable 2024. Aquí les explican distinción entre contribuyentes y no contribuyentes y declarantes y no declarantes. Ojo con eso. ¿Quiénes son los grandes contribuyentes del impuesto sobre la renta? Sanciones tributarias y el ejercicio de bueno, y esto es parte. ¿Listo? Entonces, es un documento muy completo. Les estoy dejando, ahí está todo, para que ustedes realicen, en esos dos documentos, realicen un muy buen producto. Tienen 15 días para realizar ese producto. No sé si tengan preguntas en relación con este producto de planificación tributaria. Profe, pues no, en mi caso sí lo veo un poquito complejo. Toca es ponerle mucha atención y mucho ojo al detalle, ¿no? Que yo lo estaba mirando y la verdad está un poco perdido. Bueno, pero lo que te digo, no lo vean ustedes como si tuvieran que, digamos que explicar a detalle, situación por situación, impuesto por impuesto. No, tienen que mirar es cuál aplica a su modelo de negocio. Para poder saber cuál aplica, necesito saber, por ejemplo, en el impuesto de renta, ¿a quién es renta y ocasional? Y ganancia ocasional, ¿a quién aplica? Si me aplica o no me aplica a mi modelo de negocio, ¿será que me aplica? Bueno, aquí está diseñado, aquí está en este cuadrito a quién, digamos, qué requisitos te piden para saber si aplicas o no aplicas y cuál es la tarifa, la periodicidad, ¿sí? Y en el tema de ganancia ocasional. Y más específicamente, se los explico, o les doy las herramientas en estas dos guías legales. Guía Legal Tributaria Colombia 2025 y Guía Tributaria Alegra 2025. En ambas están, ahí está todo. Con esos dos productos ustedes tienen de todo. ¿Listo? Voy a enseñarles a ver si me están prestando atención o no. A ver, Nancy, ¿me escuchas? Sí, señor, fuerte y claro. Bueno, me alegra. Me alegra que me escuchen. Bueno, les voy a enseñar, a ver, yo les señalé, no sé si a este curso lo señalé, pero les voy a señalar, a mí me gusta, yo soy amigo, no, o mejor, no soy enemigo de que los estudiantes utilicen las herramientas que actualmente pues dictamina el mundo actual en desarrollo, pues en el desarrollo impulsado que ha traído las nuevas tecnologías, ¿no? Entre ellas la IA, la inteligencia artificial. No soy enemigo de eso.
Les voy a enseñar a utilizar una herramienta muy sencilla de utilizar, pero muy poderosa, que les va a enseñar a ustedes muchísimas cosas, pero es una herramienta, ¿listo? No sé si ustedes han hablado, han oído hablar sobre Notebook LM, así se escribe, a ver, Notebook, Un poco. esto es de Google. No sé si alguien la habrá escuchado, alguien la habrá utilizado. Yo la utilizo. Es una herramienta muy buena. Es una herramienta que para poder abrirla, aquí la tengo ya, esta no, aquí. Vamos a abrirla aquí. Que para poder abrirla, simplemente ustedes deben tener una cuenta de Google en su correo electrónico. A ver, en un correo electrónico, a ver, en este, les voy a mostrar. En su correo, en su correo electrónico de Gmail, normalmente tener una cuenta de Google, aquí en la parte superior, no sé, lo explico como si las personas no supieran, porque no sé si alguno sabe o no sabe. Entonces, aquí arribita, en la parte superior derecha, voy a mostrar aquí arriba, hay un símbolo que es el que estoy reseñando acá, que son como esas pepitas que están ahí, son un uno, 2, 3, son 9 pepitas que están en un cuadrito, señalando un cuadrado. Entonces, cuando doy clic aquí, se me van a desplegar algunas herramientas de corte gratuito que tiene Google, ¿sí? Tiene todas estas son herramientas gratuitas. Dentro de ellas está, por ejemplo, la IA, YouTube, noticias, bueno, Gmail, Google Meet, chat. Entonces nos vamos a desplazar hacia abajo, y por aquí estaba. Y aquí vamos a encontrar, miren ustedes que aquí vamos a encontrar, se me desaparece. Notebook, Notebook LM. Mírenla, aquí está, la estoy señalando aquí con el puntero del mouse, Notebook LM. Si yo le doy clic ahí, se me va a aparecer lo que pasa es que se me va a aparecer esta imagen. ¿Qué es Notebook LM? Es una herramienta a través de la cual es como una inteligencia artificial, pero a la cual yo le puedo cargar una información concreta para que me dé respuesta y me ayuda a diagramar muchas ayudas que me pueden, pues, digamos que resolver inquietudes que tenga. Me explico. En el caso de ustedes, yo les estoy diciendo, oiga, revisen el tema aquí de estas dos guías legales. Guía Legal Tributaria Alegra 2025 y Guía Legal Tributaria Colombia 2025. Entonces, ¿yo qué les digo? Pues sencillo, váyanse a ahora Notebook LM, creen un cuaderno nuevo, se crea uno un cuaderno nuevo porque ella, digamos que opera a través de cuadernos, ¿cierto? Un cuaderno es como un archivo de lo que voy a crear dentro de esta misma aplicación de Notebook. Al darle ahí, vamos a hacerlo nuevamente como si fuera nuevo. Entonces, aquí me va a aparecer, oiga, agrega y fuentes. Aquí yo voy a poder subir archivos de Google Drive, documentos de Google, presentaciones de Google, sitios web, páginas web, videos de YouTube, ¿cierto? O puedo pegar el texto. Cualquiera de estos puedo pegar, ¿sí? Eh, Pueden agregar hasta un máximo de 50 fuentes. Lo que pasa es que yo tengo aquí la cuenta Pro, pero ustedes aquí les va a aparecer 50 fuentes. O sea, hasta 50 sitios web, 50 videos o una mezcla de uno y otro. ¿Sí? O pueden directamente subir los archivos. Como les estoy explicando como ayuda, como herramienta, para que a ustedes les quede mucho más fácil, mucho más claro realizar este tema de la guía de su producto 4 analicen estos dos productos, son un poquito extensos técnicos, pero a través de esta herramienta que les estoy enseñando, descargan estos dos archivos en su PC, en su computador, y una vez los descarguen, se van a Notebook, aquí crean un nuevo cuaderno, les va a aparecer esta ventana,
y simplemente van a arrastrar, a subir los archivos. Voy a subir los archivos que los tengo por acá, este y este. Entonces, él automáticamente empieza a cargarlos. Aquí me va a aparecer que empieza a cargar los archivos, que me aparece guía legal, guía tributaria y guía legal Colombia. ¿Qué pasa con Google? Google tiene una ventana de contexto muy amplia, que significa que tú le puedes cargar archivos muy, muy grandes, ¿sí? Muy grandes. Y te va a ayudar a, pues, resumirlos, entenderlos, ¿sí? Varias situaciones. Tengan en cuenta lo que señala, porque hay gente que no tiene en cuenta lo que le señala aquí, que está bien pequeñito, pero Google le señala aquí abajito. Les dice, es posible que Notebook muestre información imprecisa. Verifica las respuestas. Entonces, ojo con eso, ¿no? Es una herramienta que me va a servir, sí, pero debo siempre revisar las respuestas. Entonces aquí me hace un pequeño resumen. Me dice, mire, este es un documento, una guía legal para hacer negocios en Colombia 25, proporcionada por Garrigues, que ofrece una descripción general y fundamental de la legislación colombiana. Está diseñada para inversionistas extranjeros, brindando información sobre el régimen tributario del país. El texto detalla impuestos nacionales y locales, como el impuesto a la renta, el IVA, el impuesto al patrimonio, impuestos de industria y comercio, incluyendo sus bases gravables, tarifas y exenciones. Muy importante. Además, aborda regímenes especiales como los precios de transferencia y las compañías holding colombianas, así como el impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación, el simple, y el gravamen a los movimientos financieros, culminando con un listado del marco normativo relevante. Entonces, aquí en este apartado, él está dividido como en secciones, ¿no? Notebook LM. Aquí cargas las fuentes, en este apartado, cargas los archivos, las fuentes. Aquí es el chat, es la zona de chat. Aquí en esta parte le puedes escribir. Aquí le puedes empezar a preguntar. ¿Y él qué va a analizar? ¿Va a analizar en la web? No, va a analizar todo lo que cargaste aquí y te va a responder con base en esos archivos. De hecho, te los va a citar. Te va a citar de dónde saca la información, ¿sí? De estos dos archivos. Entonces, yo voy a preguntar aquí algo. A ver, Nancy, como me estabas escuchando fuerte y claro, dime una idea de negocio que tú de pronto ya tengas o cualquier tipo de negocio que vayas a aplicar en el desarrollo de este producto número 4. Uy, profe, qué pena con usted, pero yo no tengo idea de negocio todavía. Sería de pronto, Pero, no sé si Erika autorice que lo hagamos con el de ella. Erika, ¿se puede con el de los vinos? Erika, Erika, Hola, profe. Sí, sí, claro, qué pena, que como voy apenas para mi casa voy manejando, entonces, pero tranquila. sí, 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 señora, sí, Bueno, sí se puede como, es una empresa que transforma materia prima y convierte que hace que vinos. no, personalizamos, digamos, vinos, los personalizamos de acuerdo a ocasión y copas también. Ok. O sea, prestan es un servicio, ¿no? De Sí, señor, personalización. Entonces, sí, señor. por ejemplo, aquí le podríamos preguntar a Notebook LM que me busque en estos documentos que le acabé de cargar y le digo, y simplemente le voy a escribir acá. eh, una empresa que se dedica a realizar personalizaciones de, ¿de qué me dijiste? De vinos y copas, De vinos y copas. sí, señor. ¿Qué tipo de impuestos y tributos es responsable teniendo en cuenta? Por ejemplo, voy a colocarle un hipotético, teniendo en cuenta que en el año 2024 tuvo ventas por 150 millones de pesos colombianos. Vamos a dejarlo así a ver qué nos responde. Entonces, es un hipotético que lo vamos a realizar así. Una empresa se dedica a realizar personalizaciones de vinos y copas. ¿Qué tipo de impuestos y tributos es responsable teniendo en cuenta que en el año 2024 tuvo ventas por 150 millones de pesos colombianos? Ella, la IA, en este caso, va a buscar en estas dos bases de datos y me va a decir, oiga, usted
es responsable de este impuesto, de este impuesto, de este impuesto. Vamos a ver qué nos responde. Y de ahí yo puedo ir realizando más preguntas y más preguntas y más preguntas. Entonces miren ustedes que no es buscar de manera desaforada en la web ni en miles de documentos, sino específicamente en los que les estamos diciendo para que les sirva de guía, ¿sí? ¿Sí? Para que les sirva de guía. Por ejemplo, en el caso lo que nos responde, para una empresa dedicada a la personalización de vinos y copas que tuvo ventas por 150 millones de pesos, en el 2024 sus responsabilidades para el año 2025 pueden variar dependiendo del régimen al que debía acogerse, al que decide acogerse, el régimen ordinario o el régimen simple de tributación, el simple. A continuación se detallan los impuestos y tributos de los que sería responsable considerando el VT del 2024, 47.065 y el VT del 2025, 49.799. Y aquí les empieza a especificar. Bajo el régimen ordinario estaría impuesto sobre la renta y complementario. Le dice, mire, el sujeto pasivo es la empresa. La tarifa, si es una persona jurídica, la tarifa para el año grabado de los 2024 es del 35% y te da la fuente. O sea, lo que quiero señalarles es que me dice de dónde saca la información. Estos numeritos pequeñitos, él me dice de dónde la saca. Ahí es donde yo les aconsejo verifiquen, verifiquen. Entonces, si yo le doy clic ahí o simplemente paso el cursor, me va a señalar el apartado, ese cuadro de diálogo que me pareció, me dice de dónde sacó la información, de dónde la está citando. Dice, conforme al artículo 240 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 10 de la Ley 2277 del 2022, para los años graduales 2023 y siguientes, la tarifa de impuesto de renta aplicable a personas jurídicas continuará siendo del 35%. Ah, bueno, entonces ya sé, ya tengo la base normativa. ¿De dónde? Ahora, mire que él no me cita una sola fuente, me cita otra. Y ahí yo puedo, mire que desplazar mire, ahí cita, ahí cuando coloco sobre el numerito, me aparece el cuadro de diálogo, me desplazo un poquito a ese cuadro de diálogo, a ver, y ya aparece una barrita en la cual me puedo desplazar y ahí me está citando específicamente de dónde sacó la información, ¿sí? Si le doy clic ahí, si le doy a clic sobre el número, me va a aparecer, me va a cargar que de esta guía legal tributaria, capítulo 7 de aquí de lo sombreado en la parte izquierda es de donde sacó la información. Entonces yo puedo ir al documento y corroborarlo. En el archivo voy y abro el archivo y verifico si es así o no es así. ¿Más o menos me entendieron? Sí, señor. Entonces, esta herramienta es una herramienta muy poderosa, no para que les haga el trabajo, sino para que ustedes entiendan y empiezan a preguntarle situaciones y él les va a investigar y les va a responder con base en los documentos previamente cargados, previamente cargados. Es una herramienta muy poderosa. Úsenla, que les sirva para adquirir más conocimiento, no para que les haga el trabajo, sino para que les explique de manera adecuada y ustedes puedan adquirir más conocimiento. Dígales por ejemplo, que les explique de manera sencilla, que les explique con ejemplos, etcétera, etcétera. Todo eso se le puede preguntar aquí en el apartado del chat. Todo eso se le puede preguntar acá. Y ella va a responder siempre con base en los documentos precargados. Tengan en cuenta que se puede equivocar, por eso les digo que vayan y verifiquen en la fuente, siempre verificar en la fuente. Y para eso pues les estoy dando los dos documentos básicos. Entonces, con esos dos documentos e inclusive pudiesen agregar el archivo que hablamos de Impuestos Colombia, este archivo que es un documento en Word, también lo pudiesen cargar. O si no, lo convierten en PDF y lo cargan y listo. Entonces, esa herramienta Notebook LM es muy, muy poderosa, muy buena. Es una herramienta que ustedes, estudiantes, deben utilizar para que les ayude a comprender, a comprender. Y más este tema que es un poquito tedioso, pero que si ustedes, digamos, lo simplifican y lo llevan a la práctica de su modelo de negocios, pues les va a servir mucho. ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí? No, profe, ahorita con esa herramienta sí es mucho más claro. Yo les aconsejo esa herramienta y no les aconsejo las otras herramientas, las otras IAs como está que ChatGPT o la misma de Google, la de Gemini o las otras, no, porque es que ellas, adicional a los documentos, si tú les cargas los documentos, ella va a buscar en la web y te va a enredar. Entonces, como yo les estoy dando los documentos, por eso les digo
que aquí precargan los documentos y únicamente ella va a buscar con base en esos documentos. Y con base en esos documentos es que les da respuesta, no con base en más información. ¿Para qué sirve esta herramienta? Pues para que no se invente cosas, sino con base en estas fuentes, únicamente me señala eso. Aquí igual, aquí puedo cargar más fuentes, aquí puedo agregar más fuentes. O si le doy clic aquí en este icono de descubrir, por ejemplo, ahí podría decirle que me cargue fuentes. Por ejemplo, si quiero ampliar más el conocimiento, ni me interesa este tema de chévere, entonces, por ejemplo, diría, eh, busca información relacionada con los impuestos y carga tributaria. No, mejor, este tema es muy importante para ustedes, futuros emprendedores, ahora se me escapa el término, con los, eh, se me escapa, no exenciones, sino cuando quieres impulsar a alguien, con los incentivos. Busca información relacionada con los incentivos tributarios vigentes para el año 2025 para los emprendedores, emprendedores en Colombia. ¿Listo? Vamos a decirle así, le di clic aquí en el botón descubrir. Ya tengo dos documentos muy buenos que me señalan los tipos de esto y quiero ampliar mi conocimiento. Ah, bueno, entonces voy a que me descubra más. Entonces, lo voy a poner a que busque en la web y él va a buscar más información. Fíjense, busca información relacionada con los incentivos tributarios vigentes para el año 2025 para los emprendedores en Colombia. Vamos a darle a enviar. Vamos a ver qué nos busca. Y él va a buscar documentos, sitios web, videos. Él busca todas las herramientas posibles. ¿Sí? Y aquí me sacó todas estas fuentes. Ejemplo, aquí me sacó beneficios fiscales para emprendedores Colombia. Aquí en una página. Ay, pero ¿será que sí me sirve o no? Pues sencillo, le voy a dar clic aquí en este cuadrito con esta flechita que tengo aquí me va a abrir, al darle clic, me abre la página de donde sacó la información en una nueva pestaña en el navegador. Mira, yo estaba acá, le doy clic aquí y me abre esta nueva pestaña. Y ahí me dice, ¿sí? Entonces es un artículo muy pequeño, pero me puede servir. Ah, bueno, me sirve. Aquí, ABC Ley del Emprendimiento de las MINTIC. Aquí señala otra, mira, ABC Ley de Emprendimiento. Me imagino que este es un PDF. Vamos a abrir aquí. Y mira, aquí, ¿qué es la ley de emprendimiento? Por favor, mire, o sea, lo que quiero es que ustedes aprendan a buscar la información y a cargarlo, ¿sí? Todo esto les va a servir, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si yo le digo, ay, sí, sí me sirvió todo eso, no sé si aquí me sacan algún video o no. No, no me sacó ningún video. Pero digamos que ya revisé todas estas fuentes, digamos. Simplemente le voy a dar clic aquí en importar. Aquí le voy a dar clic en importar y ella automáticamente me las trae a fuentes. Aquí debajito de las fuentes de una vez me las va a agregar en la parte izquierda. Me los agrega como fuentes. Y ahí sí yo le puedo decir, bueno, en el ejemplo que ya le dimos, para seguir con el ejemplo de la empresa que se dedica a realizar personalizaciones de vinos y copas, ¿qué tipo de impuestos y tributos es responsable? Nos dijo, depende, si es del régimen ordinario o del régimen simple. Entonces le voy a seguir con la misma charla, ¿sí? De aquí hacia abajo. Voy a seguir con la misma charla. Entonces voy a decirle a la IA, le voy a decir, la empresa se acoge al régimen simple, que es el más fácil, al régimen simple, el más sencillo, por eso se llama simple, es más sencillo. Busca simplificar las actuaciones para poder tributar ante la DIAN. La empresa se acoge al régimen simple, pero quiero saber ahora a qué beneficios o incentivos tributarios, tributarios tendría acceso teniendo en cuenta, teniendo
teniendo en cuenta que que tiene, por ejemplo, que tiene tres trabajadoras, todas son madres em, cabeza de familia. Y además tiene otros tres trabajadores que tienen una edad entre los 19 y los 28 años. Vamos a ver qué me responde. Entonces ya va a analizar en todas estas fuentes que ya precargamos, ya revisamos todas estas fuentes para verificar que sí tengan la información que necesito. Y le estoy preguntando algo muy puntual. Ah, listo. Ahora, ya sabemos que que perdónenme, esta empresa, se me olvidó, de personalización de vinos y copas, se va a coger al régimen simple. Entonces, pero ahora, ¿a qué incentivos tributarios tendría? Y me va a decir, la empresa al acogerse al régimen simple ya disfruta de varios beneficios generales asociados a este régimen, como la simplificación de cumplimiento tributario y unificar el pago de impuestos nacionales y territoriales en una sola declaración. Ahora, considerando las características de su fuerza laboral, tres madres cabeza de familia y tres trabajadores entre los 19 y 28 años, la empresa podría acceder a los siguientes beneficios o incentivos. Programa, programa de apoyo al empleo formal. Subsidio para jóvenes. Para los tres trabajadores entre los 19 y 28 años, la empresa podría acceder a un subsidio del 25% de un salario mínimo por cada contrato. Este es un programa de apoyo financiero directo al empleo. Por ejemplo, ¿sabían ustedes eso? No, señor. Entonces, fíjense, ¿y de dónde está sacando esta información? De la fuente aquí dice, de esta fuente, que es beneficios fiscales para emprendedores en Colombia, ¿sí? Aquí arriba la estoy mencionando. Cuando le di clic aquí en el numerito, automáticamente me abre la fuente y aquí está el nombre de la fuente. Y si quiero consultar la fuente, que es muy importante, voy acá. Aquí a este apartado y ella me va a arrojar directamente a la página donde sacó la información y verifico que lo que señala la fuente realmente sea lo que se indica para Colombia, ¿no? Entonces, ojo con eso. Es cuestión de ir revisando, verificando, revisar y verificar. Sigamos. ¿Cómo cierro este apartado? Porque le di clic aquí en el numerito de donde me cita de dónde saca la información, pero se me abrió aquí esto y esto quedó, se expandió. Entonces, aquí encimita de la fuente, de donde está el régimen de fuente, hay unos chulitos, hay un simbolito. En ese simbolito le voy a dar para que se minimice y ya me pueda dejar seguir leyendo acá. Financiamiento para mujeres. Para las tres madres cabeza de familia, si son nuevas contrataciones y mayores de 28 años, la empresa podría recibir financiamiento de hasta el 15% del salario para cada nuevo puesto de trabajo de mujer. El beneficio específico para madres cabeza de familia no se detalla en los documentos, pero el programa sí contempla beneficios para la contratación de mujeres, siempre y cuando cumplan con las condiciones de nuevos puestos de trabajo y edad. Exoneración de aportes para fiscales y descuento por aportes a pensiones. Por favor, aquí les dice toda la información. Entonces, es cuestión de ir investigando, de ir indagando. Y simplemente lo que hice fue darle clic aquí en descubrir y darle la instrucción. Oiga, búsqueme qué incentivos tributarios. ¿Qué incentivos tributarios hay para los emprendedores en Colombia con vigencia 2025? O sea, que hoy estén vigentes. Y miren ustedes toda la información tan valiosa que vamos obteniendo. Y lo que les digo siempre, ir corroborando, ¿sí? Ir corroborando. Eh, no sé si alguien tiene preguntas hasta aquí, dudas, aclaraciones, comentarios. Juan David, ¿cómo te pareció? Bien, profe, muy bien. Bueno, me alegro. Melanie, Melanie, Señor profe, qué pena ¿cómo, es que los perros están jodiendo mucho. cómo te pareció la herramienta que estoy explicando aquí? Señor, ¿Cómo te pareció la herramienta que les estoy explicando aquí?
Me parece muy interesante. O sea, es algo nuevo que uno ve y va a darle utilidad para lo que uno necesita. Ya la habías utilizado, ya habías escuchado de ella? No, profe, no la había escuchado ni la había utilizado. Bueno, entonces sáquenle provecho por favor a esta herramienta. Ya les dije cómo se accede. Es muy poderosa y ustedes pueden controlar el flujo de información que van a agregar aquí en las fuentes. Lo que les digo aquí, pueden agregar hasta 50 fuentes, pueden agregar hasta videos, ¿sí? Videos de YouTube. Casi todo está alojado en YouTube. Entonces pueden agregar lo que sean. Mire, porque por ejemplo, lo que yo les digo, si les doy aquí a clic en agregar, me va a abrir el mismo cuadro de diálogo que me apareció al comienzo. Y aquí me pueden aparecer, puedo subir archivos, documentos que tenga alojados en Google Drive, pues sean PDFs o documentos de Google o presentaciones de Google, o sitios web, ¿cierto? Páginas web o videos de YouTube. O simplemente puedo copiar y pegar el texto y que quiero que me investigue. Normalmente uno lo que hace es cargar archivos y vincular sitios web. Videos también hay unos que son muy prácticos y también él los carga, los traduce y o sea, saca el diálogo y te los resume y de ahí saca información. Entonces, pero es mejor, yo les aconsejo, si pueden descarguen el archivo o el sitio web, o el sitio web, o el archivo. Porque en el video, pues al momento de traducir, hay veces, en ocasiones no es tan exacto, entonces puede que se pierda información. En cambio, en las fuentes, en los archivos, pues no pasa eso. Bueno, eso tenía para decirles el día de hoy. No sé si alguno tiene alguna otra duda en relación con nuestra temática, si tiene alguna otra situación que tengamos que de pronto explicar en este momento. Los escucho. Porque si no hay nada, más bien nos dejemos por hoy la tutoría así, para que por favor, los que no han entregado el producto número 3 o lo han entregado, bueno, ya entregaron 5 personas, quedan 8 personas por entregar todavía, por favor, para que revisen este caso y lo solucionen. Es muy sencillo, realmente no es muy extenso. Es muy sencillo, simplemente tienen que tener, reitero, en cuenta las palabras con las que se describe el caso. Ese es el tip. Leer, leer muy bien, comprender lo que está en la descripción del caso y de acuerdo a ello resolver el A, B, C que se nos está solicitando. Es muy sencillo, realmente no es muy complicado. Entonces no hay más preguntas, chicos. Entonces, si no hay más preguntas, entonces vamos a dejar la tutoría por el día de hoy así. Cualquier duda, por favor, me la hacen llegar a través del correo electrónico, el foro Comuniquémonos. Recuerden que tenemos un foro académico, un foro social. Está el tablón de anuncios también. Está el correo, está el tema de los mensajes a través de la plataforma Moodle. Entonces, en cualquiera de esas tres eventualidades me pueden encontrar. Listo, profe, muchísimas gracias. Bueno, entonces dejamos así por el día de hoy. Nos vemos en la próxima tutoría. Feliz noche, feliz fin de semana. Chao, Gracias, profe. profe. Buena noche. Bueno, hasta luego.